Decidimos agrupar estas enfermedades bajo el término de cardiopatías familiares o hereditarias, porque tienen un abordaje en común y el cardiólogo o el clínico que se enfrenta a ellas debe tener en cuenta algunos aspectos generales. Primero, están asociadas a la muerte súbita. Este grupo de enfermedades explica la gran mayoría de las muertes súbitas en gente joven, en gente menor de 35 años. Es la principal complicación de estas enfermedades. Segundo, son clínicamente muy heterogéneas, no se nace con ellas, muchas veces se desarrolla, sobre todo las miocardiopatías o la afectación vascular aórtica con el correr de los años, entonces es muy difícil diagnosticarlas en etapas precoces de la enfermedad y como la principal complicación es la muerte súbita, los cardiólogos estamos siempre intentando ver el pronóstico del paciente para detectar aquellos que tienen mayor riesgo de presentar un evento y decidir, por ejemplo, el implante de un desfibrilador. Establecer el pronóstico de estas enfermedades también es una tarea que no es sencilla. Y por último, tienen una base genética, son enfermedades hereditarias que hace que el estudio genético tenga algún valor como estudio complementario y fundamentalmente tiene mucha importancia el estudio de la familia. ¿Qué quiere decir esto? Que en este aspecto el clínico que trata a un paciente con esta enfermedad debe pensar en la familia y no en el paciente individual. Entonces, cuando uno atiende un paciente con una cardiopatía hereditaria, tiene la obligación de estudiar a los familiares de primer grado porque ellos están en riesgos de padecer la misma enfermedad. Y una herramienta que los cardiólogos no estamos muy acostumbrados a utilizar, pero es sumamente útil, es la construcción de un árbol genealógico la primera vez que el paciente se presenta en la consulta. Interrogar familiar por familiar, hacer un árbol de al menos de 3 generaciones, preguntando hallazgos cardíacos, si hubo gente que se murió súbitamente en la familia, si hay implante de marcapasos, pero también hallazgos extracardíacos, porque muchas de estas enfermedades no afectan solamente al corazón y pueden tener, por ejemplo, un compromiso neuromuscular, puede haber miopatías esqueléticas, pueden tener un compromiso a nivel oftalmológico, pueden tener un compromiso a nivel de sordera. Entonces, hacer un interrogatorio lo más profundo posible de todas las enfermedades que hayan en la familia. El árbol genealógico nos va a permitir intentar adivinar qué patrón de herencia llevan estas enfermedades en la familia. Habitualmente, el patrón de herencia de las cardiopatías hereditarias es autosómico dominante. Esto quiere decir que hay un 50% de probabilidades de que un enfermo de estas patologías transmita el defecto genético a sus hijos, lo transmiten tanto hombres como mujeres y hay afectados en todas las generaciones, generalmente. Pero también hay otros patrones de herencia, autosómico recesivo, sobre todo si hay consanguinidad en la familia, patrones de herencia ligados al cromosoma X, patrones matrilineales. Y por último, son enfermedades que presentan alto grado de solapamiento. ¿Qué quiere decir? Que dentro de una misma familia podemos encontrar pacientes que tienen una miocardiopatía hipertrófica, otros que tienen una miocardiopatía dilatada, y en realidad es la misma enfermedad genética que se expresa de manera diferente. El ejemplo más clásico de estas enfermedades es la miocardiopatía hipertrófica. Es una enfermedad donde la pared del miocardio aumenta de grosor sin una causa que lo justifique. Y hay miocardiopatías hipertróficas donde el miocardio está engrosado a nivel del septo, hay otras miocardiopatías hipertróficas donde está engrosado a nivel de la punta, otras hipertrofias que son concéntricas y otras que toman una región muy focal y le llamamos rodillas septales. Y estas enfermedades tienen las características que ya nombramos, muy heterogénea, necesidad de revisión de los familiares, asociada a la muerte súbita, y a pesar de que uno cree que es una enfermedad rara, tiene una prevalencia de 1 en 500 habitantes de la población general. Entonces saquen la cuenta cuántos hipertróficos hay en la Ciudad de México, cuántos de ellos estarán sin diagnosticar todavía, porque es una enfermedad que en general no da síntomas. Y es muy heterogénea. Ustedes ven que a todas las llamamos miocardiopatía hipertrófica, pero puede variar mucho entre una forma de presentación y otra. ¿Y a qué se debe esta variabilidad?
se debe a la causa genética. Las mutaciones que causan esta enfermedad afectan a genes de esta estructura que se llama el sarcómero cardíaco. Es la unidad contráctil que tiene la célula del corazón para permitir contraerse en cada latido. Cada una de estas proteínas que integran el filamento grueso, el filamento fino, los discos Z del sarcómero está codificada por un gen. Y a día de hoy hay más de 1000 mutaciones en algunos de estos genes que explican la miocardiopatía hipertrófica. Es decir, la causa genética es diferente, no es la misma. Por eso la gran variabilidad y heterogeneidad. Si yo hago un estudio genético y puedo analizar todos los genes que codifican esas proteínas del sarcómero, voy a ser capaz de encontrar una mutación responsable en la miocardiopatía hipertrófica hasta en el 60% de los casos. Pero también hay otras enfermedades que nosotros llamamos fenocopias, que también se presentan aumentando el grosor de la pared del miocardio y que no son enfermedades sarcoméricas. La alteración no está en las proteínas del sarcómero, sino que está a otro nivel. Y aquí, en pediatría, se suele ver mucho este tipo de fenocopias, más que en la miocardiopatía hipertrófica del adulto. Entonces, aquí aparecen enfermedades del metabolismo del glucógeno, enfermedades de depósito lisosomal, como la enfermedad de Fabry, síndromes polimalformativos como las rasopatías, el Noonan, el Leopard, el Costello, enfermedades mitocondriales, la amiloidosis. Y a veces no es muy claro para el médico clínico diferenciar una miocardiopatía hipertrófica sarcomérica de las comunes de una de estas fenocopias. Y es aquí donde el estudio genético también puede aportar para hacer un diagnóstico diferencial. Los cardiólogos somos muy adictos a las guías de recomendación. Sale la guía de recomendación de insuficiencia cardíaca, la guía de recomendación de valvulopatías, la guía de recomendación de cardiopatía isquémica. Y es como la Biblia de lo que debe y no debe hacer un cardiólogo en su práctica clínica ante una determinada enfermedad. Entonces estas son las guías del año 2014 del manejo de la miocardiopatía hipertrófica. Y dentro de las guías hay recomendaciones clase 1, que son lo que debemos hacer, lo que está recomendado científicamente, recomendaciones clase 2, 2A y 2B, que dicen cosas que se pueden tener en cuenta, pero no es obligatorio hacerlo, y recomendaciones clase 3, que son lo que no debemos hacer con un paciente. Entonces, el estudio genético, ya desde estas guías del año 2014, se considera una recomendación clase 1 en la miocardiopatía hipertrófica. ¿Qué quiere decir? Que ante un clínico que se enfrenta a un paciente con esta enfermedad, tiene el deber científico de al menos hablarle que hay un estudio genético disponible para esta enfermedad. Otra de las enfermedades es la miocardiopatía dilatada. Es cuando el corazón se dilata, pierde fuerza, la fracción de eyección disminuye y no hay tampoco una causa que la explique. Habitualmente la llamamos miocardiopatía dilatada idiopática. Y esta es una enfermedad en donde se solapan un montón de fenotipos, porque la miocardiopatía hipertrófica puede evolucionar hacia una miocardiopatía dilatada. La miocardiopatía no compactada tiene muchos criterios en común con la miocardiopatía dilatada. La miocardiopatía ritmogénica también puede afectar el ventrículo izquierdo y dar una miocardiopatía dilatada. El concepto es que también es una enfermedad muy heterogénea, como dijimos al principio, y la heterogeneidad también parte de la genética. Estos son genes que causan miocardiopatía dilatada y, como ven, hay genes de la miocardiopatía ritmogénica que dan dilatada. Hay mucho solapamiento genético también en la miocardiopatía dilatada. Este es un caso del Hospital de La Coruña de hace unos 5 años aproximadamente, y a veces los casos es lo que más les gusta a los médicos porque ven un poco la utilidad del estudio genético. Fíjense, esta chica de 34 años hace una preeclampsia en el último trimestre de su embarazo, se le hace una cesárea y 2 semanas después de dar a luz desarrolla una miocardiopatía dilatada periparto. Es una entidad, la miocardiopatía dilatada puede presentarse después de un embarazo. Su hijo, el bebé recién nacido a los 2 meses de vida, entra en lista de espera para trasplante cardíaco por una miocardiopatía dilatada neonatal. Entonces, de hecho, este chico fue el
bebé más pequeño al cual se le implantó un Berlin Heart en España. Finalmente se trasplantó este niño y el corazón explantado decía que había mucha fibrosis en el miocardio, que había desorganización de las fibras, o sea, hablaba de una miocardiopatía. Estamos en presencia de dos enfermedades distintas en la familia, una miocardiopatía dilatada periparto en la madre y una miocardiopatía dilatada neonatal en el niño. Bueno, probablemente no, probablemente sean la misma enfermedad. Hicimos un estudio genético en este chico, identificamos una mutación en este gen de la troponina T, un gen sarcomérico que también causa miocardiopatía dilatada. Su madre era portadora también de la mutación y dio la casualidad que los abuelos, ninguno de los dos tenía esta variante. Es decir, esta es una presentación de novo. La primera que manifestó la mutación en la familia fue esta mujer. Aparte era una mutación que estaba muy descrita en la literatura, fíjense, 16 referencias, 2 familias con esta mutación, una de la familia con la misma forma de presentación, de novo. La evolución era a miocardiopatía dilatada claramente, una muerte súbita y una muerte por insuficiencia cardíaca. Quiere decir que el estudio genético identificó la causa verdadera de la enfermedad en este paciente. Yo les quiero hablar 2 palabras sobre la tecnología que permite hacer los estudios genéticos en este tipo de enfermedades. Hasta hace algunos años era una técnica que era muy costosa, muy laboriosa, llevaba mucho tiempo y mucho dinero hacer un estudio genético y solamente permitía estudiar 1, 2, hasta 5 genes relacionados con la patología. Se llamaba secuenciación Sanger, secuenciación tradicional. Hace unos 5 años aparece una tecnología nueva que se llama Next Generation Sequencing, que lo que permite es estudiar una gran cantidad de genes a bajo coste. ¿Qué significa esto? Que cuando apareció esta tecnología, el precio de hacer un estudio genético que venía siguiendo esta pendiente se desploma abruptamente. Entonces nos ha permitido estudiar una gran cantidad de genes. Cuando antes estudiábamos 1, 2 o 3 genes para la miocardiopatía dilatada, hoy en día tenemos paneles que estudian más de 90 genes al mismo tiempo y son todos los genes que se han relacionado con la enfermedad, todos los que se conocen hasta ese momento. Incluso permite estudiar genes grandísimos, muy grandes, que no eran factibles de ser estudiados por la tecnología anterior, y como ven ustedes en este New England Journal of Medicine, las mutaciones en titina pueden explicar hasta el 25% de los casos de miocardiopatía dilatada familiar. Para que ustedes lo vean gráficamente, hemos pasado de una tecnología donde uno tenía que ser un experto, seleccionar muy bien el gen al que le apuntaba porque era muy caro estudiarlo, y si tenía suerte sacaba la mutación, encontraba la mutación de la enfermedad de mi paciente. Hoy en día la tecnología, barremos con todo lo que hay. Estudiamos todos los genes al mismo tiempo y esto tiene 2 desafíos. Que a veces encontramos cosas que no teníamos pensado encontrar porque estamos estudiando una gran cantidad de genes. Esto en medicina se llama hallazgos incidentales, que tenemos que saber interpretar en un contexto clínico adecuado. Y segundo, que tenemos que separar la basura de lo que realmente es importante. Al estudiar gran cantidad de genes, cientos de genes, aparecen un montón de variantes genéticas y tenemos que tratar de decir cuál es la causa verdadera de la enfermedad, si es que hay alguna en mi paciente. En conclusión, los estudios genéticos hoy en día no están limitados por la tecnología ha avanzado, los costos han bajado, sino que la principal limitación es la interpretación de los resultados. Vamos a ir pasando un poquito. ¿Para qué sirve el estudio genético? Para identificar la causa específica de la enfermedad, lo que yo digo, ponerle el apellido a la enfermedad, saber exactamente cuál es la causa, hacer un diagnóstico diferencial. A veces, por ejemplo, el corazón de deportista, un deportista de élite, se parece mucho a alguna de estas miocardiopatías y en realidad es una adaptación del corazón al deporte. Y nos hacen muchas preguntas de un chico que tiene una hipertrofia ligera, un electro alterado, si es una miocardiopatía hipertrófica incipiente o es un corazón de deportista. Si el estudio genético en estos casos identifica una mutación claramente patogénica, hacemos un diagnóstico diferencial claro y sabemos que ese paciente no tiene una miocardiopatía, un corazón de deportista, sino que tiene una miocardiopatía hipertrófica incipiente. Diagnosticar a los familiares precozmente, establecer el pronóstico y decidir el tratamiento muchas veces.
Entonces este es otro caso donde ustedes van a ver que la genética podría haber ayudado a evitar o a hacer un diagnóstico más precoz. Lo vimos con el doctor Iñaki hace un par de días. Este es un caso de hipertensión pulmonar, que es una enfermedad que lesiona las arteriolas del pulmón y causa aumento de las presiones arteriales pulmonares. Es una enfermedad que tiene predominancia en el sexo femenino, es decir, las mujeres son más propensas a desarrollar esta enfermedad. Y tiene un fenómeno de anticipación genética que no vale la pena explicar hoy, pero fíjense, este es un caso de un niño que nos mandan desde el País Vasco, en España, la semana pasada llega la muestra en nuestro centro, de 12 años, que a los 12 años comienza con disnea progresiva, limitación para hacer esfuerzo, a los 16 presenta un síncope, lo diagnostican de hipertensión arterial pulmonar severa, le dan fármacos para aliviar esa hipertensión, ambrisentan y sildenafil, son vasodilatadores pulmonares. Sin embargo, evoluciona bien, pero sigue teniendo mucha afectación de su corazón por el aumento de las presiones pulmonares. Se le hizo un estudio genético, tenemos un estudio genético de hipertensión pulmonar, donde incluimos 16 genes relacionados con esta enfermedad, y donde los 3 primeros son prácticamente los más importantes, y encontramos una mutación en este gen BMPR2, un gen que codifica un receptor del crecimiento óseo, pero que tiene mucha participación en la apoptosis de las células del endotelio pulmonar. Esta mutación no había sido descrita, pero da la casualidad que esta mutación produce un truncamiento de la proteína. El gen es como una receta para fabricar una proteína, y hay mutaciones que lo que hacen es borrar parte de la receta. Entonces se genera una proteína truncada, una proteína más corta que la normal. Se llaman mutaciones de tipo truncamiento y las identifican porque tienen un asterisco o una X en el nombre de la mutación. Si bien esta mutación no había sido previamente descrita, nosotros la consideramos muy posiblemente asociada a la enfermedad de este paciente. ¿Y por qué? Porque hay información suficiente que dice que estas mutaciones en este gen y de este tipo explican hasta el 75% de las hipertensiones arteriales pulmonares idiopáticas. Y hay más de 300 mutaciones en este gen, y la gran mayoría son de tipo truncamiento, es decir, del mismo tipo que esta mutación. Cuando vamos a nuestra base de datos vemos que hay más de 80 mutaciones de este tipo, con más de 180 portadores repartidos en 128 familias que tienen una mutación similar a la de mi paciente. Y cuando interrogo qué fenotipo tenían estos portadores de mutaciones similares, efectivamente el fenotipo asociado es hipertensión pulmonar. Entonces se hizo un diagnóstico de la causa específica de la hipertensión pulmonar en este paciente gracias al estudio genético. A veces el estudio genético nos va a permitir decidir el tratamiento en familiares, y este es otro caso de España, un hombre de 61 años que le hacen un electrocardiograma de rutina y le diagnostican un patrón electrocardiográfico de Brugada. Brugada es una enfermedad, una canalopatía, lleva el apellido de 3 hermanos españoles que la describieron hace algunos años, y es un patrón electrocardiográfico donde en las precordiales derecha hay una morfología como si fuese una aleta de tiburón. Este es un electrocardiograma típico de Brugada. La principal complicación de este síndrome es la muerte súbita. El corazón es estructuralmente normal, la alteración está a nivel de los canales iónicos. Y este hombre que está aquí tenía antecedentes de muerte súbita en su madre a los 57, en su tío paterno, es decir, por rama materna y por rama paterna, y en una hermana a los 51. Fuimos a secuenciar el gen que está principalmente asociado a esta enfermedad, que es un gen que codifica un canal de sodio, un canal que permite el paso del sodio a través de la membrana plasmática. Identificamos dos mutaciones distintas. Cuando habitualmente estas son enfermedades monogénicas, en donde hay solo una mutación que causa la enfermedad, a veces hay un grupo reducido de pacientes donde identificamos 2 mutaciones. Habitualmente es peor tener 2 mutaciones que una, pero en este caso, fíjense, la hija de este señor solamente tenía una de ellas, la de color negro, y esta otra hermana que estaba sana no tenía ninguna de las 2. Hicimos un estudio funcional de esta mutación, a una célula le fabricamos la mutación adentro y le medimos las corrientes y determinamos que si bien ambas mutaciones eran patogénicas, alteraban la corriente de sodio, esta, que era la que estaba de color rojo en el árbol familiar,
corregía parcialmente el defecto que causaba la otra de color negro. Entonces, cuando teóricamente es peor tener dos mutaciones que una, en este caso es peor tener la de color negro que las dos. Y daba la casualidad que la hija tenía solo la de color negro, ¿no es cierto? Entonces a la hija se le había hecho un test de flecainida, un test donde le inyectan una droga para provocar ese patrón electrocardiográfico y había sido negativo. El electrofisiólogo que la había visto, al ser negativo, se había quedado tranquilo y le había dado el alta. 2 años más tarde, el hijo de esta mujer, que no había sido estudiado, se muere súbitamente durmiendo con 14 meses de edad, en la cuna. El síndrome de Brugada suele matar durante el reposo, suele matar durmiendo. Se mandó una muestra de este chiquito y era portador de la misma mutación que tenía su madre. Si se hubiese diagnosticado precozmente que él también era portador, se hubiese podido hacer algo. ¿Y cuál es la explicación? ¿Qué pasó en este caso? ¿Por qué la madre sana con una mutación, el hijo se muere súbitamente tan temprano? Bueno, resulta que los varones tienen mayor riesgo de muerte súbita que las mujeres en el síndrome de Brugada. Este es un síndrome que se diagnosticó sobre todo en el Oriente, en China, y hace muchísimos años las generaciones anteriores le pintaban los labios a los chicos cuando se iban a dormir porque decían que era un ancestro que venía y se lo llevaba para que creyeran que era una mujer y no era un hombre, porque los que se morían eran hombres. El niño había tenido varicela, había empezado con síntomas de varicela y había tenido fiebre y solo había recibido antitérmicos la primera noche. Y da la casualidad que el canal de sodio que produce el síndrome de Brugada funciona todavía peor cuando tengo fiebre. Es decir, la fiebre puede ser un desencadenante de eventos en el síndrome de Brugada. Hay que tratar de no llegar tarde con el estudio genético, como en el caso anterior. Y esta es otra familia desdichada de Madrid, donde el varón, el hijo mayor de los 3 hermanos, se muere súbitamente con 20 años y la autopsia es blanca, es decir, se le hace la autopsia, se mira el corazón a nivel macroscópico, a nivel microscópico y el corazón es estructuralmente normal, sano, autopsia blanca se llama. No se hace absolutamente nada, a los años se muere su hermano, a los 24, súbitamente, autopsia blanca. La hermana menor la venían estudiando en un hospital de Madrid, electrocardiograma normal, ecocardiograma normal, Holter normal, y le decían que se quede tranquila, pero la chica estaba aterrada porque 2 de sus hermanos habían muerto súbitamente con un corazón normal. Por suerte, pudimos recuperar una muestra de sangre de la autopsia de este chico y se hizo un estudio genético de todos los genes que te pueden matar súbitamente con un corazón estructuralmente normal. Apareció una mutación en este gen, que es el receptor de la reanodina cardíaca, y está asociado a una enfermedad que se llama taquicardia ventricular polimórfica catecolaminérgica. Esta mutación tiene 24 referencias en la literatura, una mutación claramente patogénica. ¿Y qué características tiene esta enfermedad? También es una canalopatía, el electrocardiograma basal es normal, el ecocardiograma es normal, el corazón es normal y solamente desarrollan arritmias cuando se exponen a situaciones de estrés físico o mental. Fíjense, otros portadores de la mutación en la literatura se habían muerto en una clase de gimnasia a los 13 años, escapando del ataque de un perro en bicicleta a los 32, es decir, situaciones de estrés físico o mental disparan las arritmias en este tipo de paciente. Esta chica, hermana de este paciente que se había muerto súbitamente con esta mutación, debería hacerse electrocardiograma, Holter, prueba de esfuerzo, desde ahora hasta prácticamente que se muera, todos los años, para identificar si tenía la misma enfermedad que su hermano. Con el estudio genético fuimos a buscar la mutación de su hermano y vimos que esta chica no era portadora, con lo cual uno automáticamente le puede dar el alta, dejar o parar las revisiones clínicas y traerle algo de alivio a esta chica, ¿no es cierto? Y para terminar vamos a hablar un poco de utilidad pronóstica, de cómo nosotros creemos que las mutaciones o conocer dónde está la mutación puede ayudar a tomar una decisión. Volvamos a la miocardiopatía hipertrófica, aquella enfermedad que aumenta el grosor del músculo cardíaco. Los principales genes que causan esta enfermedad son genes sarcoméricos.
Este en azul es la beta-miosina, myosin binding, troponina T y troponina I. Nosotros juntamos la información de todo lo que está publicado de estas mutaciones y construimos curvas de sobrevida. Curvas de sobrevida donde evaluamos la presencia de eventos mayores. ¿Qué son eventos mayores? Muerte súbita, descarga apropiada del desfibrilador, muerte por insuficiencia cardíaca o trasplante cardíaco. Entonces vemos aquí, a los 0 años, el 100% están vivos y a medida que van aumentando la edad, van apareciendo eventos, va disminuyendo la cantidad de pacientes que están vivos. Fíjense, si bien las curvas parecen que van bastante juntas, hay una diferencia significativa y entre esta, la roja, que es la troponina I, y la naranja, que es la myosin binding, hay prácticamente 10 años de diferencia en la sobrevida. Es decir, saber a qué gen afecta mi mutación tiene implicaciones pronósticas. Yo puedo decir que las mutaciones en troponina I le van significativamente peor que a las mutaciones en myosin binding. ¿Alcanza con esta generalización? No, yo puedo profundizar un poco más, ir a un poco más de detalle. Vamos a quedarnos con la beta-miosina, que es la que está en azul y que parece que tiene un pronóstico intermedio. ¿Son todas las mutaciones en beta-miosina exactamente iguales? ¿A todos los pacientes los podemos tratar de la misma forma? Bueno, fíjense, la beta-miosina tiene esta forma, así como si fuese un palo de golf, tiene una cola o una vara, un cuello y una cabeza. Y la cabeza es la que tracciona del filamento fino cada vez que se contrae el sarcómero. Fuimos a ver si las mutaciones en la región de la cola de la beta-miosina eran iguales a las mutaciones de la cabeza de la beta-miosina y construimos una curva de sobrevida. Y vimos que a las mutaciones en azul de la cabeza de la beta-miosina les va significativamente peor que a las mutaciones en la cola de la beta-miosina. Es decir, agarramos un gen, lo dividimos en regiones y vimos que dentro del mismo gen, dependiendo de la región que afecta a mi mutación, yo tengo diferencias en la sobrevida, en la cantidad de eventos. ¿Alcanza con esto? Posiblemente no. Fíjense, en la cabeza de la beta-miosina, ahora en la peor región de este gen, hay una región que se llama región conversora. Es la que permite el cambio de ATP a ADP para que se produzca la fuerza contráctil. Esta región va del aminoácido 700 al aminoácido 770 y es una región donde hay muchas mutaciones asociadas a miocardiopatía hipertrófica. Lo que hicimos fue, y lo publicamos en un paper en Heart en el año 2015, comparar los pacientes de nuestra consulta con mutaciones en esta región conversora con pacientes de la literatura con mutaciones en la misma región. Y vimos qué les pasaba. Reunimos las familias, tanto de la literatura como de nuestra consulta, hicimos una curva de sobrevida, en rojo nuestra corte, en verde los pacientes de la literatura, exactamente igual, calcadas las curvas. ¿Qué quiere decir? Que a los pacientes de mi consulta con mutaciones en esta región les va exactamente igual que a los pacientes de la literatura. Esto me puede dar una pista de que la genética puede establecer un pronóstico. Sin embargo, había mutaciones dentro de la región conversora, que esta es la curva del grupo general, que iban significativamente mejor que el grupo, y había mutaciones que iban significativamente peor que el grupo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que me puedo quedar con la información de que la región conversora es muy mala? Bueno, sí, como región sí es bastante mala, es peor que el gen en general, es peor que la cola de la beta-miosina en general, es peor que la cabeza de la beta-miosina, pero hay mutaciones que son mejores y son peores. Es decir, lo que hay que hacer es ir al detalle, porque dentro de la región conversora hay mutaciones que van por aquí, en donde prácticamente un 60% se ha muerto o ha tenido un evento antes de los 40 años, y otras que demoran casi 20 o 30 años más en tener un evento. Finalmente les muestro un caso de miocardiopatía hipertrófica, como para ir terminando, una miocardiopatía hipertrófica que hace relación a esta región conversora de la beta-miosina. Fíjense, este es un caso de una chica que viene a nuestra consulta, 16 años, era portera de balonmano, ¿no? Asintomática, le hacen un electro, le encuentran un electrocardiograma alterado, la mandan a la consulta. Como antecedente, su madre se había muerto súbitamente a los 19, unos meses después de dar a luz a esta chica. Le hacemos un eco, efectivamente tenía una miocardiopatía hipertrófica, 25 milímetros de grosor parietal máximo, y no tenía factores de riesgo clásicos de la miocardiopatía hipertrófica como son
taquicardia ventricular no sostenida en el holter o una respuesta normal de la presión arterial en la prueba de esfuerzo. El único factor de riesgo que tenía era el antecedente de muerte súbita. O más factores de riesgo para poner un desfibrilador. Un desfibrilador en alguien que está asintomático, no ha tenido ningún síntoma hasta ahora. Poner un desfibrilador en estos pacientes se llama prevención primaria, es decir, yo me adelanto a que la paciente tenga una arritmia, una muerte súbita, para que en ese momento el desfibrilador la rescate, le dé un choque y la rescate. Hay que tener mucho cuidado en quién ponga un desfibrilador, porque poner un desfibrilador en una chica de 16 años es muy complicado. Habitualmente se les disloca el electrodo o se les fractura porque tienen mucha movilidad del miembro superior, se pueden infectar, miles de complicaciones pueden tener. Entonces hay que seleccionar muy bien los pacientes a los que le pongan un desfibrilador para no causarle más daño que beneficio. Entonces le hicimos incluso hay score de riesgos donde esta chica, el desfibrilador se podría considerar pero no estaba claramente indicado. Le hicimos una resonancia, la hipertrofia era no solo de 25 milímetros, sino que era muy extensa, tomaba el septo, casi todo el septo, y esto blanco acá se le inyecta gadolinio cuando se hace la resonancia magnética, se hacen unas secuencias tardías y las manchas blancas son regiones donde en lugar de haber músculo hay cicatriz. Se llama realce tardío con gadolinio y marca zonas de fibrosis. La fibrosis es bastante mala porque aumenta la probabilidad de arritmias en la miocardiopatía hipertrófica. No teníamos claro, estábamos casi a punto de poner un desfibrilador, pero no queríamos tomar la decisión. Le hicimos un estudio genético, aparece esta mutación R719Q que está en la región conversora. Y cuando yo veo, esta mutación ha sido descrita en 65 artículos, es decir, hay 65 artículos científicos que hablan de pacientes con esta mutación. 41 familias, entre todo, 48 portadores, 25 muertes súbitas en la literatura con esta mutación. Y cuando yo veo a qué edades se murieron los pacientes con esta mutación, veo que empieza a matar desde muy joven. 2 se murieron con menos de 10 años, 7 con menos de 20 años, 10 con menos de 40. Entonces la decisión, y aparte si yo construyo una curva de sobrevida de esta mutación, veo que prácticamente un 50% de los portadores ha tenido un evento a los 35 años de vida. Y si lo comparo con la beta-miosina, veo que esta mutación le va significativamente peor, que al resto de mutaciones en el mismo gen. Es decir, el tener el estudio genético nos dio el empujón que nos faltaba para decidir implantarle el desfibrilador a esta chica. Última diapositiva. Nosotros creemos que el estudio genético es una herramienta útil, como un estudio complementario más. No es la panacea, no va a resolver todos los problemas, simplemente va a dar un poco más de información ante la información clínica para tomar decisiones, para estudiar a los familiares. Tiene un coste-beneficio, porque si bien es un estudio que suena caro cuando uno dice cuánto vale, redunda en un beneficio de toda la familia. Toda la familia se beneficia de este estudio, no solamente el paciente al que se lo hago, sino que si yo de ese paciente identifico la mutación, ese resultado lo puedo utilizar en toda la familia. Incluso lo puedo utilizar, algo que no mencioné hoy, en cortar la enfermedad en la familia. Si yo tengo una miocardiopatía hipertrófica y sé cuál es la mutación que la causa a mi enfermedad, puedo decidir no transmitírsela a mis hijos. ¿Cómo se hace esto? Se llama diagnóstico preimplantacional. Hago una estimulación ovárica, fecundo los embriones con una fecundación in vitro normal y corriente, tengo varios embriones, le hago un estudio genético a un embrión, si no tiene la mutación lo implanto y sé seguro que ese hijo no va a tener la mutación que causó la enfermedad en mí. Entonces esa es otra herramienta de la que yo no hablé, parece futuro, pero en España y en Europa esto se utiliza. Familias que deciden no seguir transmitiendo la enfermedad en la familia. Ahí tiene fundamentos e indicaciones y por sobre todo lo que hablamos, la interpretación es fundamental para aplicar los resultados en la práctica clínica. Nada más, muchas gracias. Este es el grupo que está detrás mío y que permite que yo les pueda mostrar todo esto hoy y quedo a su disposición para cualquier pregunta. Gracias.
¿Alguien tiene preguntas o comentarios? Cierto. Martín, padrísima tu plática, nada más para saber en pediatría que nos interesa mucho la muerte súbita del lactante. ¿En algún momento habrá un tamiz genético, hacer estudios todos los recién nacidos también con el metabólico? Sí. Si buscas en la literatura muerte súbita del lactante y estudios genéticos, te vas a encontrar con una buena cantidad de papers. Ya se han analizado muchas series de muerte súbita del lactante genéticamente.